Muy bien, llegamos a jueves. Espero que hayas tenido una muy buena semana. Todavía nos falta un día más, no en la clase de historia, pero sí, todavía nos falta un día más y ya estaremos prácticamente concluyendo mayo. Este, Todos los videos de esta semana los grabé el mismo día, así que por eso siempre traigo la misma playera. Espero que le hayas echado muchas ganas. Eh, Vamos adelante, hay que seguir estudiando. Yo espero también que tú te des cuenta que aunque es difícil este sistema para enseñarte y es difícil que tú aprendas, no es imposible. Esto es una nueva modalidad. De hecho, hay varias modalidades de estudio y a lo mejor cuando seas un poquito más grande te vas a dar cuenta que existe el sistema de universidad abierta, el sistema de universidad a distancia, que son son opciones de educación que permiten seguirse preparando aun cuando no se encuentre uno en una escuela de manera presencial. Entonces, sí, a ambas cosas, tanto a distancia como abierta, se requiere disciplina, constancia, dedicación, el deseo de hacerlo. Si tú logras tener esa disciplina hoy en secundaria, ten por seguro que este, presencial, abierta o a distancia son opciones viables para ti. Aquel que le da flojera, que no quiere entregar, que todo ese tipo de cosas, que pone muchos peros y que está siempre llore y llore por la tarea, llore y llore por todo lo demás. Este, Su única opción ni siquiera debería de ser ni siquiera es a veces la educación presencial. Mucho menos la de distancia y mucho menos la abierta. Y eso se va a reflejar al final de cuentas en tu vida laboral. Quizás vamos a cambiar nuestros sistemas económicos, políticos, sociales en el futuro. Y si te la pasas quejándote todo el tiempo de este sistema, eh, te va a costar mucho trabajo sobrevivir en el tiempo futuro. Pero yo espero que tú, joven señorita de segundo de secundaria, puedan sobreponerse a estas circunstancias y empezar a echar ganas y salir triunfantes. Y también a nosotros los maestros se nos presenta ese reto. La mayoría estamos acostumbrados a clases en pizarrón y estar interactuando con ustedes y de repente nos enfrentamos a esto. En verdad es también retador cómo poder equilibrar entre tratarles de enseñar, no abrumarlos, pero al mismo tiempo ayudarles a ser disciplinados. Y pues es un trabajo arduo, pero ustedes valen la pena. Entonces, seguimos viendo, no es estamos viendo lo que son las instituciones económicas y políticas durante el virreinato. Hemos visto las encomiendas, hemos visto las haciendas, los repartimentos, instituciones políticas como el virreinato, los cabildos, las repúblicas de indios, las castas. Hemos visto varias cosas. Hoy vamos a ver los reales de Minas y vamos a cerrar los ojitos para orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de mis alumnos y sus papás. Son tiempos muy difíciles, muy complicados para todos, pero yo te ruego que a mis alumnos les des la fortaleza, el ánimo, la disciplina para poder salir triunfantes en estas circunstancias. También ayuda a los papás de mis alumnos a tener paciencia, a ayudarles a inculcarse el hecho de que no necesitan tener a alguien atrás de ellos para poder aprender. Que tu Señor les des esa sabiduría para poderles inculcar este hábito en sus hijos. También les dé sabiduría para poder tomar decisiones y también les ayudes en lo económico. Bendice, Señor, esta clase, que sea provechosa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Los Reales de Minas es una institución económica creada en la Nueva España. Los españoles descubrieron valiosos yacimientos de minas de metales preciosos, especialmente en las regiones norte del país, y procedieron a su explotación. Había que explotar esas minas para sacar plata, oro y otros metales que eran útiles para la industria de aquel entonces. Los metales preciosos extraídos en el virreinato de la Nueva España y también en el virreinato de Perú sirvieron exclusivamente para pagar deudas de España.
Nunca los metales extraídos enriquecieron ni mejoraron la calidad de vida de los pueblos. Los españoles obtuvieron riquezas de estas industrias, pero eran riquezas que se les iban rápidamente en pago de deudas, de lujos, nunca de inversiones realmente a futuro. Es por eso que hoy España no es una potencia económica como lo es Inglaterra, Holanda o los países escandinavos. España no. Los reales de minas eran territorios concedidos por la corona española. La corona española le concedía a particulares que pudieran pagar un territorio para la explotación de los metales preciosos. Los particulares, los que invirtieron para comprar ese terreno, tenían 4 meses para comenzar sus trabajos. Si en 4 meses no comenzaban no comenzaban a abrir el hoyo para poderse empezar a meter en el cerro, si no lo hacían, el gobierno español les quitaba la concesión y se las concedía a otra persona. Perdían la inversión inicial que habían hecho los particulares, pero por eso tenían que hacer las cosas muy rápido. Una vez que se comenzaban los trabajos y se encontraba la plata, por ejemplo, que también se encontraba oro o cobre, se tenían que purificar con aditamentos vendidos por la corona española. De hecho, la plata se purificaba con mercurio, con una mezcla de mercurio que se llamaba azogue, pero el azogue lo vendía la corona española. Así que te sacaba dinero para comprar cuando comprabas el terreno, te sacaba dinero para comprar el material que necesitabas para purificar los metales preciosos que te habían dado. Además de esto, a la producción de plata se le quitaba el 20%, que era el quinto real. Era el impuesto que se le daba al rey. Es decir, tú sacabas 1,000,000 de pesos en plata, pues 200,000 pesos plata pasaban a ser propiedad del rey, más las ganancias del azogue, más la concesión. Entonces te terminabas quedando tal vez como con 500,000 de pesos plata que podías comercializar. Los alcaldes de minas eran las autoridades que se encargaban de la vigilancia de los particulares. Ellos tenían que vigilar que hubiera trabajadores y alimentos en las minas, que hubiera leña y que hubiera los productos necesarios para la explotación de las minas, pero también tenían que vigilar que el dueño de la concesión de minas declarara todo lo que había sacado y que no se quedara con una parte escondida para no pagar tanto el quinto real. El trabajo en las minas era muy peligroso, hasta la fecha es peligroso. Hace muchos años, no muchos años pues, en nuestro país hubo un accidente en una mina, no de plata, era me parece que de carbón, y murieron muchos mineros que estaban adentro, decenas de mineros que estaban adentro. El trabajo en las minas siempre ha sido peligroso. Así que en las minas de la Nueva España, muy rara vez había españoles y criollos trabajando en ellas. Los indígenas trabajaban en ellas cuando por el sistema de repartimiento les tocaba. El dueño de la mina podía ir a la autoridad y decir necesito mineros, necesito indígenas para el trabajo en las minas, y se comunicaban con las autoridades indígenas y les proporcionaban esos trabajadores. Además, los indígenas generalmente y la gente generalmente no le gustaba trasladarse a donde estaban las minas. Las minas se fueron estableciendo en lo que antes llamábamos Aridoamérica. ¿Te acuerdas? Era un lugar árido, no había mucha agua, no había maneras de sembrar mucho. Entonces ir allá a trabajar era muy peligroso, muy incómodo y muy caro. Pero había trabajadores así. Llegaban esclavos a trabajar en las minas, pero eran escasos y además eran caros. Era muy caro comprar un esclavo, más o menos, bueno, costaba mucho más de 3,000, 30,000 pesos. Entonces era muy caro comprar un esclavo. Pero con el aumento de las riquezas, cuando las minas empezaron la gente se empezó a dar cuenta que había trabajo en las minas y que habría mejor paga que trabajar en el campo, muchos indígenas, mestizos y mulatos comenzaron a trasladarse a los reales mineros de manera voluntaria. Es decir, decían, yo quiero trabajar ahí, me gustaría trabajar ahí,
y así es como gente del centro sur del país empezó a emigrar hacia Aridoamérica a los reales mineros. Los reales mineros se fueron convirtiendo poco a poco en ciudades ricas, laboriosas. Tres son las grandes ciudades, los grandes reales mineros que hoy en día sobresalen: Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato. Son ciudades que nacieron como reales mineros y que se convirtieron en grandes ciudades ricas y prósperas. Para proveer de alimentos, carne y granos a los reales mineros, se formaron grandes haciendas alrededor de los reales mineros, se talaron bosques para poderles proveer de madera, para la leña, para la producción, se trajeron ovejas, se trajeron mercancías, y lo único que provocó fue que zonas como Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas se desertificaran. Es decir, si hoy vamos a esas ciudades, se ve casi sin vegetación, pero no eran así al inicio de la colonia. Al inicio de la colonia probablemente serían muy prósperas en vegetación, abundante vegetación. La esclavitud se convirtió también en una actividad económica importante. Llegaron a la Nueva España alrededor de 250,000 esclavos. Llegaron en mayor medida mientras duraba la catástrofe indígena. ¿Se acuerdan? Mientras se desplomaba la población indígena, empezaron a traer a muchos esclavos negros para poder sustituir a los indígenas que morían. Pero una vez que la población indígena se estabilizó y comenzó a crecer, los esclavos ya no fueron necesarios. Además, la mayoría de los esclavos eran hombres, muy pocas veces se trajo a mujeres. Los esclavos eran caros, así que generalmente no los podías poner en situaciones de riesgo. ¿Para qué mandar a un esclavo a una actividad donde se te va a morir? Así que generalmente los metías a actividades lucrativas, como por ejemplo las haciendas azucareras. Entonces hemos visto el surgimiento de los reales mineros, el trabajo en los reales mineros y la gran trascendencia de los reales mineros en la economía novohispana. Acuérdate las preguntas para este día. ¿Para qué fueron usados los metales preciosos extraídos? ¿Qué eran los reales mineros? ¿Qué era el quinto real? ¿A qué se dedicaban los alcaldes de minas? ¿Quiénes llegaron a trabajar a los reales mineros? ¿Cuáles fueron las principales ciudades que nacieron a partir de los reales mineros? ¿Cuáles fueron los efectos ecológicos de los reales mineros? ¿Y cuántos esclavos se calcula que llegaron a la Nueva España? Con eso terminamos la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Échale muchas ganas y Dios les bendiga.